Bueno, vamos a hablar de algunas cosas antes de ver unos ejemplos numéricos. Primero, que quiero aclarar que, aunque sea un día invernal y terrible, no es correcto decir eh, que nos abruma el frío. Lo que está pasando cuando nosotros sentimos frío es que nuestro cuerpo está a una temperatura, que es una propiedad de los cuerpos, que tiene que ver con el movimiento de las partículas que lo forman. La temperatura de ese cuerpo es mayor que la temperatura del ambiente y por lo tanto se pierde calor hacia el ambiente hasta que se alcanza un equilibrio térmico. Quizá en un cuerpo eh, no siempre se alcance la misma temperatura que la habitación porque tomamos otras precauciones, pero básicamente siempre que hay dos cuerpos en contacto y están a diferente temperatura, el calor es la transferencia de energía del cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Y es algo espontáneo, espontáneamente ocurre así. A eso se le llama principio cero de la termodinámica. Es decir, si dos cuerpos están en contacto por una pared que conduce el calor y uno está a mayor temperatura que el otro, necesariamente, espontáneamente va a fluir, va a fluir calor del de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué circunstancia? Hasta que las temperaturas de ambos sean la misma. O sea, no se llega a transferir tanto calor que el que estaba caliente se enfría por debajo de la temperatura inicial. No, se transfiere calor hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. A menos que en realidad no estén conectados por una pared conductora y haya un aislante térmico, como es la espuma plast, como es, por ejemplo, un termo, ¿sí? El recipiente que es un termo, como es, por ejemplo, un abrigo muy grueso, ¿sí? Que en realidad lo que tenemos es que no es que el abrigo nos dé calor, sino que impide que nuestro calor pase al ambiente. Eh, Sé que ahora hay algunas cosas que pueden tener su propia fuente de calor, algunos hay, no sé, me dijeron que hay unos chalecos con una resistencia, si tengo una bolsa de agua caliente o me saco una estufa, obviamente en ese caso tengo una fuente de calor, pero un abrigo simplemente, ¿sí? Una buena frazada, un buen acolchado, un buen abrigo, es aquel que impide que mi calor corporal se vaya hacia el ambiente. No es correcto decir que el frío entra, ¿sí? Porque en realidad el frío no es una forma de energía, ¿sí? En realidad es el calor. Dijimos ya que la unidad de calor es Joule o calorías, lo vamos a representar con la letra Q. Y eso ocurre también cuando queremos medir. No tenemos como para medir, por ejemplo, la temperatura, sí tenemos un instrumento que directamente lo colocamos en lo que queremos observar y nos da un valor. No tenemos lo mismo para medir una cantidad de calor. Sí existe un instrumento que se llama hay uno que se llama calorímetro y otro que se llama bomba calorimétrica, pero que en realidad se basan en que las cantidades que realmente medimos son la masa de la sustancia que voy a poner en ese recipiente y las temperaturas inicial y final, además de saber de qué material se trata. Entonces vamos a ver si comprendemos estos ejemplos que están representados acá. El 1, ¿sí? El primero. Bueno, yo tengo esta situación, tengo una ollita con una cierta masa de agua, me le llamo la masa de agua, y a la cantidad de calor que tengo que darle a esta ollita, que se encuentra a una temperatura inicial de 8 grados Celsius, para que hierva y llegue a una temperatura final de 100 grados Celsius, considerando que esto es agua, le voy a llamar Q sub 1, o sea, una cantidad de calor. La tengo que calentar la ollita para llevarla de 8 grados a 100 con una cierta masa. Todavía no hablo de cálculo, pero entendemos que va de 8 a 100 y esa es la cantidad de calor que tenemos que darle. Tengo ahora otra situación. Tengo la misma masa, otra ollita, pero hoy es un día en que el agua inicialmente está a 30 grados Celsius. La quiero hervir también. Pero ahí voy a necesitar otra cantidad de calor. Aunque tenga la misma masa en ambas, la temperatura final es la misma, pero la inicial no. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cuál va a ser mayor la cantidad de calor? ¿La que usé en el ejemplo 1, Q sub 1,
o la que uso en el ejemplo 2, Q sub 2. Bueno, Q sub 2 va a ser menor que Q sub 1. ¿Por qué menor que? Porque como la diferencia de temperaturas, ¿sí?, es menor, entonces voy a necesitar calentar durante menos rato y estoy pensando en que tengo la misma hornallita. Obviamente si cambio el recipiente, donde lo voy a calentar, eso puede cambiar el tiempo. Pero lo que hacemos es medir una cierta cantidad de materia, en este caso una masa de agua, y medir la temperatura inicial y final, ¿sí? Y ver que la cantidad de calor que se le debe entregar para este salto de temperatura va a ser mayor, que la que se va a entregar para este salto de temperatura. Ahora me olvido un poquito de este y voy a un tercer ejemplo. En este caso tengo que a esta masa, ven que está más llena, le voy a llamar 2M. Es el doble de agua que tengo acá que acá. Sin embargo, tengo el mismo salto de temperatura, de 30 a 100. Entonces, ¿qué les parece? Realmente voy a necesitar el mismo calor que acá, voy a necesitar más o voy a necesitar menos. ¿Qué piensan? Bueno, voy a necesitar más que en este. O sea, yo puedo decir que Q sub 3 va a ser mayor que Q sub 2. Es decir, el calor que necesito para calentar el doble de agua, el mismo rango de temperatura, va a ser mayor. Ahora, ¿puedo comparar Q sub 3 y Q sub 1? Miren lo que pasa. Acá tengo que calentar más agua que acá. Pero acá necesito un rango de temperatura mayor que acá. Entonces, no siempre, solo con ver los datos se puede saber, pero se puede recurrir, se ha alcanzado una relación matemática entre la masa, la variación de temperatura y dependiendo de qué sustancia es, se puede calcular cuál es el calor necesario para hacer cada uno de estos. Entonces, vamos a calcular. La fórmula a la que se llegó es teniendo en cuenta justamente lo que dijimos recién. El calor entregado para calentar cierta masa de un material va a depender de qué material es. Obviamente no es lo mismo calentar agua que aceite. No es lo mismo calentar un sólido que un líquido, ¿sí? O sea, esa propiedad que me indica, bueno, cuánto calor le tengo que dar para lograr elevarle la temperatura si tengo una cantidad determinada, se llama calor específico. Y se representa la magnitud CE, calor específico. En el caso del agua líquida, y lo vamos a escribir así, para el agua líquida, y líquida se pone entre paréntesis, no es lo mismo que para el agua sólida, o sea, para el hielo o para el vapor. Para el agua líquida, si lo expreso en calorías, este valor es un valor que ya está hallado y está en tablas. O sea, no hay que memorizar, no hay que hallarlo cada vez porque es un valor fijo. Es una caloría por gramo grado. Esto se lee así, una caloría por gramo grado. ¿Qué quiere decir? Si en ese ejemplo que tenía recién yo tuviera una masa de 1 gramo de agua y tengo una temperatura inicial de 8 grados Celsius, pero solamente lo caliento hasta que tengo una temperatura final de 9 grados Celsius, mi variación, fíjense que este triángulo significa variación de temperatura. Esto siempre, el triángulo se lee delta, una letra griega, esto se lee delta T, y es una variación, el valor final de algo menos el valor inicial. En este caso 9 menos 8, 1 grado Celsius, ¿sí? Si mi variación de temperatura es de 1 grado Celsius y la masa es de 1 gramo, entonces lo que le entregué al agua para que le aumentara este gradito a 1 gramo de masa es una caloría, es una cantidad de calor equivalente a una caloría. ¿Qué pasa si esto mismo lo expreso en joules? Como una caloría vale 4,18 joules, para el mismo gramo y aumentar el mismo grado, podríamos decir que el valor del calor específico para el agua líquida es
4,18 con una unidad de joule por gramo grado. Recordemos que esta línea divisoria, no, esto no se lee joule gramo grado, se lee joule por gramo grado, que quiere decir por cada gramo y cada grado. ¿Sí? Bien. Y esta magnitud es una magnitud fija. ¿Sí? Es como que, bueno, para el agua líquida siempre vale lo mismo. Puede variar en otras ciertas condiciones, pero para nosotros, es decir, para como vamos a trabajar en este nivel, siempre este valor para el agua vale igual. Entonces, voy a borrar esto. ¿Cuál es esa fórmula que nos permite decir la cantidad de calor que le tengo que entregar al agua? Va a depender, como estaba en el ejemplo, va a depender de la cantidad de agua, proporcional a. ¿Qué quiere decir proporcional? Si yo necesito calentar el doble de agua que la que calenté antes, voy a precisar calentar el doble, darle el doble de calor que el que le di en un principio. Eso es lo que significa proporcional. Y entonces, cuando una magnitud es proporcional, se pone así. Esto es proporcional, se pone un simbolito. Dijimos que la cantidad de calor que le tengo que entregar es proporcional a la masa. También es proporcional ¿a qué? A la variación de temperatura. ¿Cuánto la quiero calentar? ¿De 1 a 100? ¿De 8 a 100? ¿De, no sé, de menos 2 a menos 5? Depende de lo que tenga. Ahí sería enfriar, perdón. De menos 5 a menos 2. Sería ese ejemplo. Bueno, entonces también va a importar el salto de temperatura. Solo 10 grados es una cantidad de calor, 100 grados es otra cantidad, 1000 grados es otra cantidad de calor. Tengo un horno y lo quiero tener una temperatura muy elevada, le tengo que entregar una gran cantidad de calor. Entonces, en ese caso también es proporcional a la variación de temperatura. Y cuando una misma magnitud es proporcional a otras dos, también es proporcional al producto de ellas. Proporcional a la masa por la variación de temperatura. ¿Y cómo hago para calcular? Se necesita una ecuación. Una ecuación es una igualdad. ¿Sí? Entonces, para que este símbolo de proporción pase a ser una igualdad, necesito saber de qué sustancia estoy hablando. Dijimos hoy, si hablamos de agua, si hablamos de aceite, si hablamos de, no sé, de cualquier otro acetona, cualquier otro líquido, por ejemplo, tiene un determinado valor de la cantidad de calor que le tengo que entregar para elevarle un grado de su temperatura, o sea, un determinado calor específico. Así que esta magnitud del calor específico se pone acá adelante, o se puede poner en cualquier orden, ¿no? Y esta fórmula yo la repito y les pido que la repitan varias veces. Q igual masa por calor específico por delta T, o calor específico por masa por delta T, o delta T por masa por calor específico. Lo que me importa es que es el producto de las tres en cualquier orden. Y entonces vamos a hacer un cálculo, ¿sí? En el siguiente video vamos a hacer varios cálculos que tengan que ver con esta ecuación. Esta es una ecuación de cálculo de calor por calorimetría, se llama así. Esto tiene otras implicancias, pero por ahora nos vamos a quedar solamente con esto. Q igual calor específico por masa por delta T. Capaz que después, porque ¿qué pasa con esta magnitud? Cuando convierto una proporción en una igualdad, porque aparece un cierto valor fijo, constante, se le va a llamar también constante de proporcionalidad. ¿Sí? Va a tener que ver con eso. Bueno, vamos a un ejemplo numérico.